Hechos del Espíritu Santo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En cualquier horario que usted nos esté sintonizando, les saludamos con la paz de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y tenemos palabra de Dios, pastor, en este día. Tenemos palabra de Dios. Vámonos a Filipenses rápidamente. Filipenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 20. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo en el apóstol Pablo. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice así: Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo dice: estoy seguro, y esa es mi esperanza, dice. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Pablo decía: va a ser magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea vivo o muerto. ¿Qué quiere decir eso? Este mensaje va dirigida especialmente a los hijos de Dios. Amén. Esta palabra va dirigida especialmente al pueblo de Dios. Esta palabra va dirigida a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice: Dios se va a glorificar en mi vida. Así sea esté vivo o así sea esté muerto, pero mi cuerpo siempre va a glorificar a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que entender que cualquiera sea la situación, siempre Cristo va a ser glorificado y tiene que ser glorificado a través de nuestras vidas. Amén, pastor. Eso queremos compartir este día, hermanos, hermanas. Aunque estemos vivos, si estamos vivos, tenemos que glorificar a Dios. Amén. Pastor. Y si morimos, igual, seguir Amén. Glorificando al Señor. Eso dice Pablo: o por vida o por muerte, siempre Cristo va a ser glorificado a través de mí, dice Pablo. Cualquier situación, en pobreza, glorifica al Señor. Amén. En riqueza, glorifiquemos Amén. Al Señor. En enfermedad, que esa enfermedad sea para la gloria de Dios. En sanidad, que esa sanidad sea para la gloria de Dios. Amén. En problemas, que esos problemas sean para la gloria de Dios. Cuando todo nos vaya bien, que sea para la gloria de Dios. Cuando tengamos una buena economía, que sea para la gloria de Dios. Cuando estemos mal económicamente, que sea para la gloria de Dios. O sea, en el cristiano no hay pierde, no hay pierde, no hay pérdida. Amén, pastor, verdad. Los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor, tiene que ser, pastor, en todo tiempo también, ¿no ve? Pero muchas veces no pasa eso, pastor. Lamentablemente estamos bien bendecidos o tenemos o estamos sanitos, en ese momento nomás glorificamos a Dios, pero cuando a ratos vienen problemas muy difíciles o tal vez enfermedades, en ese tiempo ya no glorificamos al Señor. En ese momento a veces nos quejamos, nos preocupamos o a veces protestamos, o muchas veces, pastor, ya hay gente que se enferma y ya deja a un lado al Señor y busca otras opciones. Pero dice aquí Pablo y nos enseña: en todo tiempo tenemos que glorificar al Señor. Vivos tenemos que glorificar. Si morimos de alguna enfermedad o por algo, pastor, tenemos que seguir glorificar al Señor. Ese era el anhelo y la esperanza de Pablo. Él decía: mi anhelo y mi esperanza es que siempre Cristo sea magnificado a través de mi cuerpo. O sea por vida o sea por muerte. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo es eso. Mire, rapidito, la historia de la iglesia primera. Hemos escuchado alguna vez. Amén, muchas veces. La historia de la iglesia primera. Eran torturados. Verdad. Los cristianos de la iglesia primera. Los cristianos de la iglesia primera eran comidos por leones. Verdad. Eran metidos a ollas gigantes hirviendo en aceite, eran metidos ahí, eran torturados, eran quemados vivos, solo por el hecho de ser cristianos, pero aún en su muerte, glorificaban al Señor. Gloria a Dios, aún en su muerte, a tal punto
a tal punto que los soldados romanos les decían, niega a Jesús. Y ellos No negaban al Señor. no negaban a Jesús, niega a Jesús, vas a morir. Y No negaban al Señor. ellos decían, prefiero morir que negar a mi Cristo. Amén. Y morían por su fe en Jesús. Amén. Y dice que era tan tremendo que los mismos soldados romanos veían eso Amén. y decían, ¿qué clase de Jesús es el Dios de estos cristianos que están dispuestos a dar su vida por Jesús? Yo también quiero ser cristiano. Gloria a Dios, pastor. Y eso es lo que quiere decir, vivos o muertos. Tenemos que glorificar al Señor. Hermanito lindo, hermanita linda, cristiano, cristiana, tu cuerpo, tu vida tiene que glorificar a Dios. Amén. Tenemos que glorificar a Dios en toda circunstancia. Sí. No digas, no, ahora la estoy pasando mal, en esta cuarentena la estoy pasando mal, se me está acabando la comida, ya no sé qué hacer, ya no estoy trabajando, ya no tengo dinero. ¿Cómo voy a glorificar a Cristo? Aún en esa situación tenemos que glorificar a Jesús. Amén, pastor, amén. En toda situación que nos encontremos, tenemos que darle gloria a Dios y alabarle. Aunque no tengamos, igual, gracias, Señor. En todo tiempo, hermanos. Y si morimos, pastor, igual, glorificar al Señor. Tal vez estás atravesando una enfermedad y hasta el médico te ha desahuciado. Sigue glorificando al Señor. Muchas veces, ya en la desesperación, pastor, cuando ya alguien está enfermo, hemos visto muchas veces, pastor, o hasta la misma familia o el mismo hermano o la misma hermana se desespera y ya busca otras opciones, ya convocan a un brujo, a un yatiri o hacen otras cosas en la desesperación. Pero tenemos que aprender, pastor, como hijos de Dios, a glorificar estando vivos con esta vida, y así también cuando estemos muriendo o muramos, seguir glorificando al Señor. Así es, si nacemos es para glorificar a Dios, y si morimos, igual para darle la gloria a Dios. Amén. En el cristianismo no hay pierde. ¿Por qué? Amén. Porque nos hemos metido con aquel que es más que vencedor. Amén. Ahora, cualquiera sea tu circunstancia, tienes que darle la gloria a Dios. Amén. Mire, voy a leer el versículo 12. Ayúdame a leer el versículo 12 o seguime la lectura. Escuche lo que dice el versículo 12. Dice, quiero que sepan, dice Pablo, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, Pablo dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le pasaban a Pablo? ¿Buenas o malas? Malas. En este momento estaba en la cárcel. Amén. Estaba en la cárcel Pablo, era azotado Pablo, era perseguido Pablo, estaba arrestado Pablo, estaba en la cárcel Pablo. Pero mira lo que dice. Quiero que sepan, pues, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el Proceso del Evangelio. para el progreso del Amén. Evangelio. O sea, para que crezca el Evangelio. O sea, Pablo no se queja. ¿Te das cuenta que Pablo no se queja? ¿Verdad, pastor? En todo lo que le pasaba, él no dice, es para que Cristo se glorifique en mí mientras estoy viva. Me han pasado cosas malas, pero no, yo no me quejo, es para que Cristo, el nombre del Señor, sea alabado y glorificado. Para que el progreso del Evangelio, Amén. para que el Evangelio siga creciendo, para que el mensaje siga llegando a muchos lugares. Entonces, hermanos, deberíamos tener este mismo corazón, este mismo anhelo y esta misma esperanza. Amén. Decir, todo lo que me pasa, aunque sea malo, va a ser para el progreso del Evangelio. Amén. Y después lo que habíamos leído, Pablo dice, este es mi anhelo y mi esperanza, dice Pablo, que sea por vida o sea por muerte, siempre Cristo sea magnificado a través de mi cuerpo. Amén. Locura. Locura, pastor. Muchos en este tiempo, no pasa eso en la vida de un cristiano. Pero usted hablaba, pastor, de la primera iglesia.
Vemos también películas, pastor, donde son crucificados y ellos están siendo desangrados o los leones les están comiendo, pero ellos sigue cantando alabanzas, pastor. Cantando alabanzas, les están comiendo los leones. Pero ahora en este tiempo, ¿cuánto ha bajado, pastor, eso? De cualquier cosita ahora nos queremos desanimar. No, el pastor no me ha saludado, me voy a ir al mundo. No, en esta iglesia no hay amor, me voy al mundo. No, no he recibido un milagro, no me ha sanado, me voy a buscar un brujo. Y de cualquier tontería, de cualquier cosita, muchas veces nos queremos desanimar. Hermano, no. Sigo diciendo esto que lo creo, personalmente lo creo. Este tiempo de cuarentena, donde no hay congregaciones, no están permitidas que se abran las congregaciones, este tiempo donde todos estamos encerrados en casa y no podemos ir a una congre, yo creo que es un tiempo de prueba para la iglesia. Amén. Es un tiempo donde la fe de todos los hijos de Dios, pastor, está siendo probada. Reiteramos, nadie se lo esperaba, todos teníamos planes de hacer muchas cosas, ya sea en la congregación o en nuestras propias vidas. Usted tal vez también tenía planes de negocios, de viajes, de tantas cosas, pastor. Nadie se lo esperaba, pero ha pasado. Creemos que todo es porque Dios lo ha querido así. Pero en este tiempo, que tal vez no te has alistado platita, no te has alistado cosas, en este tiempo Dios quiere ver tu fe. Amén. Quiere ver que no te quejes, que no protestes, que no se niegues. En otras palabras, Dios te dice, ahora los quiero ver, a ver, me aman, no ve, a ver, me aman, no ve, a ver, quiero ver. Esto es una prueba y hermanos cristianos, pasemos la prueba, amén, aprobemos la prueba, aprovechemos bien el tiempo en esta cuarentena. Estemos preparados, pastor, para todo lo que venga, hermano, tenemos que estar preparados, ya sean cosas malas, cosas buenas, pero aquí estamos aprendiendo que en todo tiempo tenemos que glorificar al Señor, pastor. Muy bien. Ahora, Pablo dice, mi anhelo y mi esperanza es que siempre mi cuerpo magnifique a Cristo, amén, sea en vida o sea en muerte. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué súper eso? ¿Por qué Pablo hablaba así? Porque mire esto, versículo 21, escuche esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo la tenía clara. Amén. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pablo, mis hermanos, tenía claro el panorama. Él sabía a lo que se había metido. Cristianos, cristianas, Iglesia de Jesucristo, ¿sabemos a lo que nos hemos metido? Pablo dice primero, para mí el vivir es Cristo. Amén. Él tenía claro eso. Cosa que muchos cristianos hoy en día no la tenemos claro. Muchos cristianos dicen, para mí el vivir es mis terrenos. Para mí el vivir es tener plata. Para mí el vivir es conseguir dinero. Para mí el vivir es construir casas. Para mí el vivir es pasarla bien. Para mí el vivir es disfrutar. Para mí el vivir, para muchos cristianos, el vivir no es Cristo. Qué pena. Para muchos cristianos, el vivir no es Cristo. Pero así también, para muchos cristianos, sí, como Pablo, el vivir es Cristo. Amén, pastor. Muchos en el tiempo que no estábamos en cuarentena, pastor, trabajaban para el Señor, se sacaban tiempo, iban ahí a los hospitales, a las cárceles. Cuando hacíamos ahí evangelismo, estaban ahí apoyando las hermanitas. Hay gente también, pastor, que entiende que el vivir no solo es para nosotros, que no está mal, tenemos que trabajar siempre para alimentar, pues vestir, alimentar a los hijos, está bien, tener una casita, no está mal, pero
también nuestra vida le pertenece al Señor y tenemos que vivir para Cristo. Y el vivir para Cristo es trabajar, pastor, involucrarse en la obra del Señor. Y muchos, gracias a Dios, pastor, hemos visto también en la congregación, muchos ahí venían ahí a limpiar y hacia trabajar de servidor, a los discipulados, a querer aprender más de la palabra de Dios. Hay también a evangelismo, viajando a predicar ahí con la carpa, pastor. Ellos estaban dispuestos. Yo de qué manera reparto folletos, pastor. Había gente y hay gente que también entiende que el vivir, pastor, es para Cristo también. Para mí el vivir es Cristo. Amén. ¿Para qué quieres vivir? Mucha gente quiere vivir, nadie quiere morir. Nadie quiere morir. ¿O usted quiere morir? Nadie. Todos dicen quiero vivir. Pero hemos olvidado el sentido de la vida. Muchas veces nos hemos desviado del verdadero sentido de la vida. Pero el apóstol Pablo sabía bien cuál era el verdadero sentido de la vida. Él dice, para mí, aleluya, para mí el vivir es Cristo. Amén. Pablo sabía por qué tenía vida, para qué tenía vida. Amén. Hermanos cristianos, ¿para qué tenemos vida? Amén. ¿Para qué me diste vida? Si no es para adorarte, mi Señor. Amén. ¿Para qué vine a este mundo? Si no es para cantarte y andar en tu luz. ¿Para qué me diste voz? Si no es para alabarte solo a ti, mi Jesús. ¿Vivimos para Cristo? Amén. Perdóneme, voy a ser atrevido. Permítame ser atrevido. Antes que pase lo de la cuarentena, antes de que pase lo del coronavirus, muchos cristianos estaban metidos en sus negocios, en los negocios de esta vida, y ni tiempo tenían para Cristo. Verdad, pastor, verdad. Lamentablemente es una realidad, pastor. Ni tiempo tenían para orar. Ni para congregarse. Ni tiempo tenían para ayunar. Verdad. Ni tiempo tenían para leer la Biblia. Verdad. No tengo tiempo. Es que mi negocio, mi taller, es que mi fábrica, es que mi oficina, no tengo tiempo. Es que mi terreno, es que no había tiempo. Antes de esta cuarentena, y perdóname que te haya cortado, antes de esta cuarentena, muchos estuvimos afanados en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Pero ahora que esto que nos está pasando de la cuarentena, del coronavirus, nos haga recapacitar como cristianos, que si vivimos, tenemos que vivir para Cristo. Amén, pastor. Creemos que este tiempo que estamos en cuarentena, Dios nos está dando otra oportunidad, pastor, para recapacitar. Dios nos está dando otra oportunidad para recapacitar. Y por eso este tiempo le hablamos y le predicamos, hermano. Este tiempo aprovechenlo bien. Ya no hay afanes, ya no hay preocupación, ya no tiene que ir allá al hijo, allá de mis papás. No, mi trabajo, mi negocio. No, este tiempo todos estamos en casita. Y es un tiempo en el cual busquemos del Señor, nos llenemos del Señor en oración, en ayuno, en leer la palabra. Y ahí en alabarle al Señor, hermano. Porque qué feo sería, pastor, si después de esto Dios nos da una nueva oportunidad, nos libra hasta de la muerte, pastor, y volvamos a lo nada después que pase esto. Bien dicho, Dios mediante, esto del coronavirus va a pasar. Dios mediante, esto de la cuarentena va a pasar. Esto del coronavirus va a pasar, Dios mediante. Pero qué horrible y qué triste sería volver a lo mismo. ¿Verdad, pastor? Volver a estar afanados por las cosas materiales, volver a estar afanados en los afanes de la vida y no vivir para Cristo. ¿Verdad, pastor? Todos afanados. Aún, hermanos, sigamos orando.
cuidado estemos pensando, ya estés planificando, ¿no ve? Ay, no, ahora tengo que ir al negocio, ¿cómo estará? Debe estar sucio, tengo que ir a limpiar, tengo que ir a acomodar la tienda, o el taller, o el trabajo, tengo que ir a la oficina. Está bien, pero ahí también voy a salir diferente, voy a predicar. Tal día ya no me voy a dejar de congregar, tal día voy a ir al hospital, tal día voy a ir a evangelizar. O sea, en tus planes tiene que estar Dios primeramente. Primeramente Dios. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Antes no ganaba almas, pero ahora pasando esta cuarentena voy a ganar almas. Antes no apoyaba las campañas, pero ahora voy a ir a apoyar las campañas. Antes solo buscaba plata, pero ahora lo primero ya no va a ser la plata, va a ser Cristo primero. Antes no tenía tiempo ni para leer la Biblia, pero ahora pasando esta cuarentena voy a darle más lugar a leer la Biblia. Amén. Antes no tenía tiempo para congregarme y no me congregaba muchas veces, pero ahora no voy a dejar de congregarme. Que las cosas cambien ahora. Amén. Para así poder decir, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Cristo. Amén. Pablo sabía para qué tenía que vivir. Amén. Pablo sabía por qué y para qué tenía que vivir. Amén. Nosotros también, como cristianos, tenemos que saber para qué tenemos que vivir y por qué tenemos que vivir. Para mí el vivir es Cristo. Y después dice, el morir es ganancia. O sea, si muero, pues ¿cuál es el problema? Decía Pablo. Si muero, no pierdo nada. Es ganancia. Porque Pablo sabía que un cristiano que muere se va directamente a los brazos de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. Él sabía y estaba seguro. Y tú también tienes que estar seguro de que si tú has aceptado al Señor y has aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tú te vas a ir directo a la presencia del Señor. Un cristiano no le tiene miedo a la muerte. Amén. Un cristiano, una persona que ha aceptado a Jesús en su corazón como su Salvador y su Señor. Un cristiano que ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y se ha arrepentido de todos sus pecados, no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que el morir es ganancia. Amén. Ahora, vamos al siguiente versículo, versículo 22. En el versículo 22, Pablo dice cuál era el propósito de estar vivos. Amén. ¿Cuál era el propósito de estar vivos? Léalo, por favor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Pablo dice, mas si el estar vivo resulta para mí en beneficio de la obra. Escuche eso. Beneficio de la obra. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes vida, si yo tengo vida, si tú tienes vida, tengo vida, me puedo mover, puedo gritar, tengo vida, estoy vivo. Amén. Esta vida tiene que ser en beneficio de la Obra. Tú estás vivo, hermano. Tú estás viva, hermana. Pero ¿a qué le estás beneficiando? Si estamos vivos, si tenemos vida, debería ser para beneficio de la Obra. Solo usted sabe. Amén. Solo usted sabe si ha beneficiado la obra de Dios con su vida. Amén. ¿Has beneficiado? ¿Cuántas almas has ganado? Ya estás congregado 10 años. Ya estás congregada 18 años. Ya eres cristiano 35 años. Ya estás congregado 6 años. Ya estás congregado 3 años. Ya eres cristiano 40 años. ¿En qué ha beneficiado tu vida a la obra de Dios? Amén. Muchas veces lo único que hacemos es beneficiarnos a nosotros mismos. Que Dios nos perdone. Pero aquí Pablo dice, si estoy vivo, si tengo vida, es para beneficio de la obra. Amén, pastor. Y tenemos que hacernos esa pregunta, pastor. Hazte esa pregunta, hermano, hermana.
en esta vida que el Dios te ha dado, has beneficiado la obra, has trabajado, porque la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo, pastor, nos ha dejado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no solamente es para los pastores, no solamente es para los líderes, no, es para todo hijo de Dios, para todo aquel que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, hermano. ¿Qué cuenta le vamos a dar si tú vives y Dios te ha prestado la vida? Tiene que ser para beneficio de la obra. Esa salvación que tú has recibido tiene que llegar a todas las personas que te rodean. Tú tienes que hablar, predicar. Tu vida ha sido para beneficio de la obra. Es tiempo de que nos preguntemos, ¿mi vida ha beneficiado a la obra o ha beneficiado más a mí, digamos, a mi forma de vivir? Había un hermano pastor que un tiempo me dice y me habla y me dice, pastora, me siento triste, dice, pero ¿por qué? El otro día me he puesto a pensar, dice, y he cumplido un año más de vida, y me he puesto a pensar, ¿qué he hecho para el Señor y qué he hecho para mí? Y él dice, me han subido de cargo en mi trabajo, tengo ya más entradita, me he trabajado, pero me doy cuenta, dice él, no, me he alejado más de la congregación, más me he ocupado, y este año, claro que he crecido en lo material, dice, ¿no? En la sociedad he crecido, tengo un mejor sueldo, me han subido de cargo, me he conseguido más cositas, pero de la obra me he alejado. Y eso produce tristeza en mí, dice, porque me he puesto a recapacitar y dice, ya me venía a la congre, venía antes a los discipulados, tenía tiempo. Salíamos en campañas, igual iba a apoyar, pastor. Cuando decía el pastor, vamos a ir en campaña con la carpa, yo decía, yo voy a estar ahí, pastor, como carpero. Pero este año no, pastora. Y eso causa tristeza en mí. Voy a ordenar ahora mi vida porque me siento mal, decía el hermano pastor. Y es tiempo de que cada uno recapacitemos también. Bien. Tu vida beneficia a Dios. Ahora, no es malo, no nos tome mal o no entienda mal, hermano. No es malo que tú te trabajes, que tú tengas tu casita, tu autito, que no es malo que comas, no es malo, es natural que tú te vistas. Pero también sácate tiempo primeramente, dice, primeramente busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir añadido. Amén, gloria a Dios. Que este tiempo, Amén. que este tiempo de cuarentena, que este tiempo de coronavirus, que este tiempo de encierro, que este tiempo de cuarentena sea para recapacitar. Amén. Recapacita, hermano, hermana. Recapacitemos y digamos, ¿cómo era mi vida antes de esta cuarentena? Amén. ¿Beneficiaba la obra de Dios? Amén. Porque Pablo dice eso. Si tengo vida, es para beneficio de la obra. Recapacitemos. Amén. ¿Cómo era mi vida antes de esta cuarentena? Antes de que aparezca este coronavirus, ¿cómo era mi vida? ¿Beneficiaba la obra de Dios? ¿O no tenía tiempo para la obra de Dios? No tenía tiempo para ganar almas. No tenía tiempo para apoyar una campaña. No tenía tiempo para realizar evangelismo. No tenía tiempo para ir a los hospitales. No tenía tiempo para ir a los ayunos. No tenía tiempo para apoyar en las actividades de la congregación. Recapacitemos cómo era nuestra vida antes de este encierro, antes de esta cuarentena. ¿Beneficiaba tu vida a la obra de Dios o no beneficiaba? Y ahora, Dios mediante va a pasar esto del coronavirus. Pastor. Dios mediante va a pasar esto de la cuarentena, que las cosas sean diferentes. Amén. Ahora digamos, no, yo no quiero volver a lo mismo de antes. Quiero que mi vida ahora beneficie a la obra de Dios. Amén. Quiero recuperar el tiempo que he perdido con Dios. Quiero que mi vida beneficie a la obra de Dios. Amén. Ese es el mensaje. Amén. El mensaje es que si tenemos vida, es para beneficio de la obra de Dios. Y ayer, pastor, yo oraba
y al orar, tuve un sentir en mi corazón de orar y decir, Señor, danos una nueva oportunidad. Me lo dijiste, ayer Sí. estábamos orando y ella me dijo ahí, medio llorando, estaba ella orando y me dijo, he sentido esto en mi corazón, he sentido que tenemos que orar así, y me lo dijo a mí. Dios le puso ese sentir, y tal vez hasta esta palabra es para que nosotros como matrimonio, como pastores, reflexionemos. Amén. A ver, cuéntanos de nuevo el sentir. Yo estaba orando, pastor, oraba y lloraba y decía, ¿qué vamos a hacer, Señor? Muéstranos cómo vamos a trabajar de ahora en adelante. Y ahí venía un dolor a mi corazón de decirle al Señor, danos otra oportunidad. Sí, sí. Danos otra oportunidad de trabajar para ti. Danos otra oportunidad de predicar tu palabra. Danos otra oportunidad. Y yo le decía a usted también, pastor, ¿cuánta gente, cuántos pastores deben estar orando así también? Porque hemos dicho y hemos compartido, pastor, en este tiempo, que lo que ha venido con el coronavirus es juicio de Dios. Y dice la palabra, pastor, que el juicio comienza por la casa. ¿Y qué comienza por la casa? Comienza por la iglesia de Dios. Y esto ha sido un juicio de Dios, tanto para personas que no conocen al Señor y así también para la iglesia. Que Dios nos permita predicar la palabra, que Dios nos dé otra oportunidad, porque en este tiempo las iglesias están cerradas, las congregaciones están cerradas, así también muchas no podemos hacer campañas, no podemos hacer la carpa que estábamos ansiados, hacer, pastor. Y me acuerdo que cuando un día ayunamos y oramos, una de nuestras hijas dice, me siento mal, papá, porque Dios pone en mi corazón. Tenemos una carpa, pastor, y ella decía, apenas hemos hecho una campaña con esa carpa y teníamos que hacer muchas campañas para trabajar para el Señor. Que Dios nos permita, pastor, seguir trabajando, que Dios nos dé otra oportunidad, que glorifiquemos con nuestra vida al Señor, trabajando para Él, ganando almas para Él, porque el único propósito es ese, pastor, ganar almas para el reino de Dios, que su palabra se predique, pastor. Nada vamos a llevar. Amén. Nada hemos traído a este mundo. Sin duda, nada vamos a llevar. No vas a llevar tu auto, no vas a llevar tu casa. Yo no voy a llevar mi casa, yo no voy a llevar mi mueble, no voy a llevar mis aparatos, nada vamos a llevar. Así muramos o así venga el Señor en la segunda venida, nada vamos a llevar. Pero sí hay algo que vamos a llevar, almas salvadas. Amén. Eso sí vamos a llevar con nosotros, almas ganadas. Iglesia de Cristo, amados siervos de Dios, pastores, cristianos y cristianas, con todo nuestro corazón, reflexionemos estos días. Amén. Y aprendamos a que si tenemos vida, es para beneficio de la obra. Amén. Si tenemos vida, es para beneficio de la obra de Dios. Basta de ser egoístas y solo pensar en nosotros, en nosotros, en nosotros. No, basta. Amén. Pensemos en beneficiar también la obra de Dios, que el Evangelio se predique y Señor. Una vez que acabe esta cuarentena, todos empecemos una nueva vida con una nueva mentalidad, con un nuevo corazón, con un nuevo sentir, diferentes a lo que éramos antes de la cuarentena. Amén, pastor, que en este tiempo, hemos dicho, este tiempo es un tiempo de preparación, donde la iglesia se ha preparado en oración, en ayuno, en leer la palabra. Y después que pase todo esto, salga una iglesia victoriosa, pastor. Una iglesia, un hermano que va a estar ahí predicando, agarrado su folleto, va a estar ahí en todo tiempo trabajando para el Señor. Está bien que te hagas tus planes, pero ahí primeramente que Dios, que la obra, que el beneficio, o sea, que tu vida beneficie a la obra del Señor, primeramente, hermano. Amén. Y Pablo dice entonces, si tengo vida, esa vida es para beneficio de la obra, dice Pablo. Y entonces no sé qué escoger, dice Pablo. Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo tenía el deseo de irse con el Amén. Señor. ¿Y quién no tiene el deseo, pastor? Todos tenemos el deseo de un día estar con el Señor. Claro. Pero a la final, ¿quién es el que decide? Es el Señor. ¿Cuándo nos va a llevar? ¿Hasta cuándo quiere que vivamos en esta tierra? Pero si vivimos en esta tierra, tiene que ser, pastor, para beneficio de la obra. Ese es el mensaje de hoy, pastor. Su vida tiene que ser para el beneficio de la obra de Dios. Eso dice la Biblia. Amén. Y Pablo dice, no sé qué escoger, porque uno es que deseo estar con Cristo, irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero, versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo dice, quisiera irme con el Señor. Pablo dice, quisiera morir. Escuche eso. Pablo dice, quisiera morir e irme con el Señor. No hay nada mejor que eso. Se da cuenta que Pablo no le tenía miedo a la muerte. Amén. Como algunos, no quiero morir. No quiero morir. El cristiano verdadero, Amén. aquel cristiano que ha entendido el Evangelio, no le tiene miedo a la muerte. Pablo dice, mi deseo, yo quisiera, dice, irme con el Señor y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Pero dice, pero tener vida y quedar vivo en esta carne es más necesario por causa de predicar el Evangelio. Amén. Amén. Entonces Pablo decía, no sé qué escoger, o irme con el Señor o quedarme aquí a trabajar en la obra. Las dos cosas son lindas, no sé qué escoger, decía Pablo. Amén, amén. Y usted se puede hacer esa pregunta, así como Pablo, de decir, ¿estamos preparados para hablar así, pastor? Así como usted hablaba ahorita, muchos tienen miedo a la muerte. Pero qué lindo es morir alabando al Señor. Y morir es ganancia, pastor. Pero si tú estás vivo y Dios hasta cuándo te prestará vida, tienes que glorificar al Señor. ¿Cómo? Predicando. Tu vida tiene que ser para beneficio de la obra. Tienes que predicar la palabra de Dios, pastor. Amén. Pablo la tenía clara. Pablo no tenía dudas. Pablo decía, no sé qué escoger. Las dos cosas son lindas. O partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme vivo en esta vida para servir en la obra de Dios. Las dos cosas son lindas. Pero a la final Pablo dice, escojo quedarme vivo para servir en la predicación del Evangelio para ganar almas. Amén. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es Ganancia. ganancia. Hermanos, en estos días mucha gente le está teniendo miedo a la muerte. Coronavirus. Todavía no hay una vacuna, todavía no hay un antibiótico, todavía no hay una medicina, y en el mundo entero la gente está de miedo. Amén. Y cada día los muertos están aumentando. Y mucha gente le tiene miedo a la muerte. Mucha gente quiere vivir. Tal vez hasta usted, con mucho respeto, tal vez hasta usted está de miedo a la muerte. Usted dice, quiero vivir. Pero acabamos de compartir la palabra. ¿Para qué queremos vivir? Si yo quiero vivir, va a ser, quiero vivir para beneficio de la obra. Para eso deberíamos vivir. Amén, pastor. Si Dios te presta vida, es para el beneficio de la obra, para que tú prediques la palabra de Dios. Muchos casos, pastor, en el cual se ve, uno recibe la salvación, conoce al Señor, pero ahí nomás cree que con el hecho de que uno ya ha recibido la salvación y es cristiano, ya yo soy salvo, yo soy bendecido, yo estoy sanado, soy prosperado, ahí nomás no. Esa salvación que ha llegado a tu vida también tiene que llegar, pastor, a muchas vidas, y eso es para el beneficio de la obra. Y si mueres, hermano, tal vez estás enfermo, no tengas miedo a la muerte. Si es que
tú le has entregado tu vida al Señor. Si tú le has entregado tu vida al Señor, tú te tienes que ir feliz, feliz, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. No tengas miedo a la muerte. No tenemos por qué tener miedo a la muerte. Y si vivimos, sea para el beneficio de la obra, pastor. Dios quiere discípulos, no solo creyentes. Dios quiere discípulos. Y Pablo era discípulo. Amén. Y un discípulo está dispuesto a dar su vida para Cristo. Un creyente solo dice creo, yo también creo en Dios, yo también creo. No, Dios no quiere solo creyentes, Dios quiere discípulos. Amén. Y quiero terminar con esto. Luego vamos a hacer una oración. Escuche palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, Dios quiere discípulos. Y un discípulo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, dejemos de ser solo creyentes, seamos discípulos, porque pasando esto del coronavirus, pasando esto de la cuarentena, viene un tiempo nuevo donde se tiene que levantar un remanente en la iglesia, un remanente que Dios va a usar poderosamente. Una iglesia poderosa, hermano, una iglesia poderosa. Y si seguimos un tiempo más en cuarentena, hermanos, reiteramos, es un tiempo de preparación, de oración, de ayuno, lectura de la Biblia. Usted, hermano, en este tiempo prepárese para que cuando pase todo esto, ya no sea la misma persona, sea un cristiano ahí con poder, con unción, lleno del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que anhelar eso, que después que pase esta cuarentena, salgamos una iglesia victoriosa para el beneficio de la obra, porque la salvación tiene que llegar a todos, pastor. ¿Y cómo se va a hacer eso? Nosotros tenemos que predicar. ¿Cómo va a llegar la salvación a la gente? Predicando nosotros, pastor, anunciando las buenas nuevas del Evangelio. ¿Quién lo va a hacer si no? Nosotros. Nosotros, usted, hermano, usted, hermana. ¿Quién sino? Con mucho respeto, Dios no va a usar ángeles. Dios no va a usar ángeles para ganar almas. Dios ha decidido que su iglesia, los nacidos de nuevo, aquellos que tienen el testimonio de salvación en su corazón, ellos sean los que ganemos almas. Ellos serán los que lleven el Evangelio, pastor. Tenemos que llevar el Evangelio nosotros, hermanos. Esa salvación que ha llegado a tu vida tiene que llegar a todos, hermanito, hermana. Que nadie se pierda. Nosotros por eso este tiempo preparémonos para salir una iglesia victoriosa, llenos de aceite e ir a ganar, ir a arrebatar las almas al diablo, pastor. Muy bien, oremos. Amén. Padre amado, Padre Santo, muchas gracias por la exhortación, por la palabra, por la reprensión. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Señor Jesús, perdónanos. ¿Cuántas veces nos hemos desviado del propósito de la vida? ¿Cuántas veces hemos vivido para otras cosas? Y no hemos vivido para ti. Pero ahora, Señor, queremos renovar nuestra fe en ti, en tu palabra, y decir, para mí el vivir es Cristo. Voy a vivir para Cristo y el morir es ganancia. Señor, de todo corazón, anhelamos que si estamos vivos, esa vida sea para beneficio de la obra, de tu obra,
para beneficio de tu reino, de tu reino, para ganar para almas. ganar almas. Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos. ayúdanos. Ayúdanos, por favor, Señor, ayúdanos en este tiempo, Espíritu Santo, que estamos ahí en nuestras casas. Ayúdanos, ayúdanos a orar, a clamar al Señor, a llenarnos del aceite, de la presencia, de la unción de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ayunar, a leer la palabra. Queremos prepararnos. Yo quiero prepararme, Señor Jesús. Queremos prepararnos, Señor Jesús. Danos una oportunidad, danos otra oportunidad para seguir predicando para ti y trabajar para ti, Señor. Después que pase todo esto, Señor amado, queremos salir, Señor, y queremos que con nuestras vidas, queremos que nuestras vidas sea beneficio para tu obra, Señor. Queremos que nuestras vidas sea para beneficio de tu obra y que tu reino se extienda por la tierra, Señor amado. Por favor, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos a todas las personas que están viendo este mensaje. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Y amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.